Hoy vamos a hacer unas slides de movimientos sociales y nuevas tecnologías de Madrid. Tiempos 15M. Mi nombre es David Arroyo Menéndez. Estas slides son respecto a un trabajo de fin de máster de la UCM. Somos Aguas. Vamos a empezar. Bueno, un poco palabras clave serían nuevas tecnologías, movimientos sociales, software libre, 15M, ¿no? Es un poco cuando todo el tejemaneje. Entonces, bueno, como introducción sería más o menos fijar esos objetivos que hay en un trabajo de ciencias sociales, sería conocer los usos tecnológicos y las actitudes hacia las tecnologías de los colectivos y activistas de Madrid, ¿no? Como un gran objetivo, ¿no? El conocer los usos tecnológicos y las actitudes, ¿no? Entonces sería un poco a lo que iríamos. Entonces, ese gran objetivo se puede desglosar en 4, 5 objetivos más pequeños, ¿no? Aquí, bueno, hemos tenido un pequeño... primero, ¿cómo se usan, ¿no? ¿Cómo se usan las nuevas tecnologías? ¿Por qué se usan? ¿Cómo cambian? ¿Quiénes la cambian, ¿no? Podríamos ponerlo eso. ¿Cómo? ¿Por qué? Eh, factores de cambio y quiénes, ¿no? De alguna manera, por repetirlo un poco, ¿no? Bueno, en el objetivo primero de cómo se usan, sería conocer cómo usan Internet y otras nuevas tecnologías colectivos de movimientos sociales de Madrid para su tarea específica, con especial atención a la utilización de software libre. El segundo objetivo, ¿por qué? Entender las percepciones de necesidades, ventajas e inconvenientes, frenos y limitaciones de uso. El tercero, ¿cómo cambian? Sería conocer las interacciones entre la organización interna y el uso de las tecnologías en la toma de decisiones, difusión de ideas, eventos y planificación. Determinar factores de cambio de unas herramientas u otras. Por ejemplo, este objetivo, determinar factores de cambio de unas herramientas u otras, podríamos pensar que es un objetivo un poco diferente, pero más o menos podemos ponerlos así, ¿no? Claro, de alguna manera conocer las interacciones en la organización interna es un poco diferente de determinar factores de cambio, ¿no? Pero están correlacionados también. Entonces lo podemos juntar o lo podemos separar. En estas slides hemos decidido juntarlos, ¿no? Y habría un último objetivo que es quiénes, ¿no? Es ampliar el conocimiento del perfil de activistas y su relación con la tecnología. Una segunda parte serían teoría e hipótesis, ¿no? Conceptos, definiciones, autores, hipótesis que vamos a ir manejando, ¿no? Bueno, pues tendríamos unos cuantos autores, Sidney George Tarrow, Donatella de la Porta, Charles Tilly, que nos van a dar esos conceptos y definiciones que, por ejemplo, ¿qué es un movimiento social, no? ¿Qué es un movimiento social? Pues por movimientos sociales entendemos conjuntos de colectivos o agrupaciones de personas con estructuras formales o informales, pero generalmente con una alta democracia interna, y que se asocian para defender ideas políticas de izquierdas ante gobiernos, corporaciones, empresas o la sociedad en general. Dichos movimientos sociales son independientes, no son parte del Estado ni de empresas. Bueno, de otros autores vamos a coger pues una serie de teorías, ¿no? De teorías políticas, ¿no? Además nos vamos a quedar vamos a recordar un poco los conceptos de alienación, ¿no? Por parte y de lucha de clases, ¿no? O sea, en movimientos sociales generalmente están enfocados a la victoria de la clase obrera, todas esas cosas que nos contaba Karl Marx, ¿no? En las cuestiones, ¿no? La victoria de la clase obrera frente a la clase empresarial, el capitalismo, todas esas ideas, ¿no? Entonces hay unas fricciones de clase de las necesidades del pueblo, de los obreros, de los trabajadores, con respecto, bueno, pues una victoria económica de una digamos, clase empoderada económicamente, o personas o corporaciones, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, hay otro concepto que con esto del software libre hemos tenido que refrescar, ¿no? De alguna manera, el tema de la alienación. ¿Por qué volvemos al tema de la alienación de Marx, ¿no? De alguna manera, tú cuando estás haciendo software libre, esto de la tecnología genera un proceso extraño, ¿no? Parece un proceso extraño, porque de alguna manera Marx con esto de la victoria de clase nos quería
librar de la alienación, ¿no? Entonces, de alguna manera, que cuando uno da el fruto de su trabajo, ¿no? De alguna manera se lo da a un pintor, ¿no? Pinta una casa, le da el fruto de su trabajo a la persona que le ha vendido el pintar la casa, ¿no? De alguna manera se queda sin él. Sin embargo, con el software libre, tú cuando publicas código, tú no estás perdiendo el fruto de tu trabajo, ¿no? Sino que queda publicado. Sin embargo, en el software privativo, si un obrero luego le despiden, todo eso sí perdería, ¿no? Entonces, esos conceptos para el mundo del software y la tecnología nos parecieron interesantes, ¿no? Porque aunque, por ejemplo, el software libre genera una especie de capitalismo, ¿no? Y entonces este software que de una manera igual un obrero, una empresa le permite liberar o otras cosas, pues de alguna manera cuando se hace software libre sí estás evitando la alienación y cuando no, tal. Bueno, muy importante recordar a Cerzan, ¿no? Cerzan cuando vio el tema este del software se le ocurrió una idea que es que quizás en el futuro tendríamos que ser todos primitivistas, volver a lo primitivo, el rechazo a la tecnología y volver a estructuras primitivas. Volver a estructuras primitivas se le ocurrió esta idea, ¿no? Bueno, pues había un tipo, por ejemplo, Kaczynski, que era un matemático, que lo que empezó es a poner bombas a científicos y todo esto, bueno, pues un anarquista que tuvo otras ideas, ¿no? Pero Terzán lo que tiene es la idea del primitivismo, ¿no? De alguna manera, volver a las sociedades primitivas porque la tecnología iba a ser una estructura que iba a dañar la sociedad. Lo ve como una estructura de daño. Entonces él estaba en el MIT y empieza a hablar de estas cosas. Del MIT le expulsan, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es expulsado por tener una teoría crítica a la tecnología que bueno, pues propone el primitivismo, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento de empezar a crear pues eso, industrias del software y todo esto, y la explosión de los ordenadores, bueno, pues hubo gente que tuvo diferentes ideas. El señor Richard Stallman empezó a pensar que habría que definir el concepto de software libre, ¿no? ¿Qué sería software libre, ¿no? De alguna manera decía, bueno, es que hasta que ha venido esto de los ordenadores personales y empezar a ver un poquillo de internet y no sé qué historietas, entonces todos los ordenadores, teníamos aquí una cultura de valores. Era un señor conservador del MIT, conservador de la cultura de valores que había hasta ahora, ¿no? Con esto del software, nosotros teníamos una cultura de valores. Y lo que vamos a hacer es como una legislación de copyright, un giro al copyright, para que esos valores se mantengan. Para que se mantengan esos los que había. ¿Cuáles eran? Joder, pues que nosotros nos compartíamos el software libremente, ¿no? O sea, que si yo comparto, yo puedo utilizar el software como yo quiera, ¿no? Entonces pone 4 libertades. Libertad de uso. Yo puedo usar el software como quiera. Yo puedo copiar el software a cualquier persona. Las copias que yo necesite lo puedo copiar libremente. Copiar de manera indefinida. Modificar. Yo puedo modificar el software a mi antojo. El software que a mí me dan, yo lo modifico a mi antojo, como yo quiero, a mis necesidades. Y la cuarta libertad, la redistribución del software, que yo con esas modificaciones yo solo puedo redistribuir a todas las personas que quiero. Entonces, estos son los valores que había aquí hasta que ha venido esto de la explosión del software, empresas de copyright restrictivos y software privado, lo que vamos a llamar software privativo, ¿no? Que es lo que hoy conocemos con Microsoft, Mac, todo eso lo suelen llamar el Mac OS o el Windows, lo llamamos software privativo, que nos priva de esas 4 libertades. El software que no tiene esas 4 libertades, así como el GNU Linux tendría esas 4 libertades, otros sistemas operativos no. O el Firefox tiene esas 4 libertades, o el Chrome o el LibreOffice, ¿no? Tiene esas 4 libertades, algunos sistemas operativos como Windows no. Entonces, de alguna manera, son las 4 libertades que propone. Son esas 4 libertades, ¿no? Entonces, con estas 4 libertades, ¿se puede generar capitalismo? La respuesta es que sí, ¿no? Sí se puede generar capitalismo, ¿no? Porque Linus Torvald pues, se hizo millonario, había otras personas, ¿no? La gente, algunos de personas que han creado CMS, ¿no? O que han creado otras historias,
pues han ido acumulando dinero, pues de unas maneras que sí se han vuelto pues, pudientes económicos que concentran economía como un capitalista de otras empresas, ¿no? Otra cosa es que no hayan llegado a tener tantas sumas de cantidad de dinero, ¿no? Como con el software privativo, pero de alguna manera sí que se hacen ricos, ¿no? Los señores de Google sí que son muy ricos y que también tiene una mezcla, ¿no? A veces hacen software privativo, a veces software libre, se genera ahí ese lío mental, ¿no? Al final Microsoft también, pues mira, también a veces hace software libre, también se pone la medallita en alguna cuestión, ¿no? O lo utiliza o lo que sea, ¿no? De alguna manera eso luego se mezcla, pero en las teorías puras, ¿no? Por ejemplo, el señor del kernel, pues hace rico con el kernel solamente, ¿no? Entonces, eso también es un capitalismo, ¿no? Es un capitalismo y, bueno, pues a veces lo vimos en un primer momento, por ejemplo, los movimientos sociales, esto lo ven los movimientos sociales como, al principio el señor Richard Stallman, pues quizás un socialista, ¿no? Y, por ejemplo, en la Wikipedia, esa teoría de acumulación económica no se da. Entonces, eso también es interesante, ¿no? De alguna manera. Entonces, si este señor iba a ser un socialista o si iba a ser un ideólogo del capitalismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues se veían una serie de teorías que si esto iba a ser para liberar a la clase obrera o no, ¿no? Yo pienso que lo que se ve finalmente es, bueno, pues una fórmula de un capitalismo, pues quizás más bondadoso, ¿no? En muchísimas cuestiones, ¿no? Dicen sobre todo que favorece la democracia y ese tipo de cosas, porque el software no es opaco, sino que se puede poner a control del Estado, ¿no? Todo el software que nos dan libre se puede poner a miradas de personas y, por tanto, saber lo que nos están haciendo para legislar mejor. Legislar mejor, no es que con el software privativo no se puede legislar, por supuesto que sí, legislar mejor de lo que está pasando, ¿no? Bueno, está más cerca de ideales de libertad de expresión o ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues Pablo Iglesias, pues bueno, pues nos propone, pues no sé, unas hablas, unos términos, modelo de Berlín, cotacumbres, todas esas conceptos que nos venían a considerar, ¿no? Que eso luego se explica para entender luego los movimientos sociales, pues de masas como el 15M que derivan de esas teorías bueno, que a partir de las cotacumbres se generan los movimientos sociales, las teorías de movimientos sociales que son las que conocemos actualmente, ¿no? En vez de críticas al capitalismo contemporáneo, ¿no? No estamos en las épocas un poco del anarcosindicalismo o de los sindicalismos de clase marxistas o ese tipo de cosas, ¿no? Marxismo-leninismo y todo esto, sino que los socialismos actuales están más cerca de este tipo de ideas, de formas de consideración, ¿no? Reacción a cumbres internacionales, como respuestas a crisis de un capitalismo que el 15M, por ejemplo, luego renueva, ¿no? Y que todavía, bueno, pues se sigue eso metamorfoseando y cambiando un poquito, ¿no? Pero venían como de esos bagajes de conceptos, ¿no? ¿Quién nos da esos conceptos, ¿no? Bueno, pues podemos usar los de este señor. Luego ha sido muy astuto en la manera de llevarlo a partido y la victoria política. Bueno, pues ahora vamos a hablar de unas cuantas hipótesis, ¿no? Entonces, el factor más importante que determina la tecnología a utilizar es la inercia social. Esto es una idea que nos da Richard Stallman, ¿no? Que es, por eso, muy astuto también en reinventar lo que pasa en valores con la tecnología y darle unas cuantas vueltas de tuerca, ¿no? Entonces se recuerda que el concepto de inercia social se refiere a que cuando alguien decide usar una tecnología pesa más en la decisión la influencia de las personas del entorno que otras razones o convicciones del sujeto, ¿no? En segundo lugar, el regalo del conocimiento o el artefacto tecnológico, bueno, pues un autor que se llama Mauss, 2009, ¿no? También es un determinante de la utilización del software libre, ¿no? Teoría del don, ¿no? Eso explica Mauss. De alguna manera, que la gente con esto de que nos den software gratuitamente es como que genera un cierto nivel de reciprocidad, ¿no? De personas que tienen mucho interés en un aspecto determinado de la tecnología, pues que se crean comunidades, todo eso, pues se podía expresar todo con un poco de esta persona, ¿no? De las teorías de esta persona, estos libros y tal. Se postula la existencia de grupos de activistas con elevada cultura tecnológica
que sienten el compromiso de la reciprocidad y estén implicados o podrían implicarse en el desarrollo de software libre orientado a las actividades de los movimientos sociales, ¿no? Otra hipótesis. Lo que diferencia a los miembros de movimientos sociales de otros internautas es que usan más la tecnología porque se ve como una herramienta para la difusión de ideas políticas y los medios de difusión deben tener algún grado de coherencia con las ideas que se defienden. El movimiento al que una persona se adhiere no determina necesariamente las tecnologías que va a usar, aunque sí lo condiciona en parte. Probablemente cuestiones como la profesión sean más determinantes que el uso de la tecnología. Bueno, aquí vamos a hablar de la metodología que hemos utilizado para este trabajo. Es de entrevistas en profundidad, investigación documental y encuesta online, ¿no? Entonces, bueno, pues el mundo de las entrevistas, ¿cómo fue, no? Fueron 8 varones, 8 mujeres, 16 entrevistas en total. Utilizamos la clase media. La clase media se utilizó por que representa el 86% de la población internauta, ¿no? Esto según la fuente de encuesta de medios, ¿no? Entonces la edad es de 2 personas de hasta 30 años, 10 personas de 31 a 40 y 4 personas de más de 40 años. Se lanza una encuesta online con el programa Lime Survey, que recibe 500 respuestas para reforzar esas intuiciones cualitativas, ¿no? Y luego se analizan entrevistas utilizando la técnica de análisis sociológico del sistema de discursos, que es, bueno, ideada por el sociólogo Fernando Conde de la... datos de encuesta, esto es la investigación documental. Clasificación de la población en relación con el activismo, encuesta de valores, ¿no? Bueno, pues en 1995 hay un 82% de internautas pasivos, un 9% de proactivistas, un 9% de activistas de 1.200 personas. Y en el 2007 se pasa a un 85% de internautas pasivos, un 7% de proactivistas y un 8% de activistas, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes a la tecnología, ¿no? Bueno, pues son estas preguntas. La ciencia y la tecnología están haciendo nuestra vida más agradable, más fácil y más saludable, ¿no? Bueno, pues esto más o menos como pues un 7,22 pensaría. Gracias a la ciencia y la tecnología las nuevas generaciones disfrutarán de más oportunidades. Pues un 7, un 7,02. La ciencia y la tecnología están cambiando nuestras vidas demasiado rápidamente. Pues un 7,36, ¿no? Resultados de la investigación cualitativa. Identificación con el grupo. Los entrevistados hacen referencias constantes al grupo al que están vinculados y saben que son entrevistados por ello. Sin embargo, en ocasiones la identidad es con el grupo más inmediato, con lo que se conoce, con lo que la gente ve y toca. Identidad con la tarea. Las respuestas a las preguntas se hacen desde lo que se conoce, la tarea concreta que uno hace en el grupo. La forma de participar en el grupo realizando tareas que puede suplir el hecho de tener que vivir en la misma ciudad para participar. Identidad y profesión. En militancia y tecnología se repite en ocasiones el tema profesional, bien porque han convertido la militancia en profesión, bien porque se apoyan en la profesión para realizarla. En el contexto de preguntas tecnológicas, aclara su profesión por estar relacionada con la temática. Grupos de afinidad. La referencia a grupos de afinidad dentro de respuestas a preguntas no directamente relacionadas, cuáles son sus referentes, de qué nodos se sienten más cercanos, de esa red difusa que crean los movimientos sociales. A pesar de que la entidad desde lo cotidiano se siente parte de algo incluso internacional desde la etiqueta de movimientos sociales. Grado de cercanía tecnológica. La lista de correos se concibe como un complemento a la asamblea clásica. La página web se convierte en un complemento a la información de las reuniones presenciales. Frecuentemente aparece el discurso de que la tecnología sea un complemento, pero que no sustituye a las dinámicas clásicas. La afiliación recibe el correo electrónico del sindicato como mero receptor, por ejemplo, en sindicatos, ¿no? Igual hay un secretario tal y cual que lanza cosas, ¿no? Luego en otros grupos, en otros movimientos sociales, pues igual hay más, eso es lo que hemos comentado, ¿no? Listas de correo, páginas web, redes sociales, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto enlaza con la hipótesis 3 de que los movimientos sociales son una tecnología, pero básicamente para la difusión de sus propias ideas, ¿no? Es un poco eso. Los atractores semánticos. Bueno, pues hay unos atractores que vamos a ir desde actitudes críticas a las actitudes acríticas y las actitudes tradicionales a las actitudes más tecnológicas o de tecnofílicas, por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, es como
¿Somos críticos con la tecnología o no? ¿Usamos mucho la tecnología o poco, ¿no? De alguna manera, ¿no? Más o menos es algo así, los factores semánticos estos. Entonces, utilizamos poco la tecnología, encontramos una idea como de peso, que es la fuerza de la comunicación cara a cara, ¿no? Eso de que el mejor marketing es el cara a cara, es como que más se convence a las personas, ¿no? Entonces, eso es un atractor fuerte hacia la actitud tradicional, hacia seguir las cosas sin tecnología, ¿no? La comunicación cara a cara, convencer persona a persona, hablamos con personas, convencemos a personas de lo que estamos diciendo, ¿no? Ya sea a través de una asamblea o hablando directamente, panfleteando, cualquier cosa, ¿no? A través de comunicación cara a cara se forjan las ideas, los valores, el trabajo que está bien visto, ¿no? De alguna manera. Y entonces hay un atractor muy interesante eh, que gira hacia actitudes acríticas, pero que son bastante tecnológicas, que tiene un peso, ¿no? Que tiene un peso, ¿no? De no ser muy crítico en la tecnología y utilizarla. Donde más nos movemos es por Internet, ¿no? Que todo el mundo utiliza Internet y por tanto hay que estar ahí, ¿no? Como todo el mundo utiliza Internet, tenemos que estar ahí. Entonces, por favor, utilicemos Internet, ¿no? Eso es un argumento de peso. Entonces, es por donde más nos movemos, es donde estamos, ¿no? Entonces, en una actitud crítica y de utilizar bastante la tecnología, está la actitud prosumidor, ¿no? Esto me está tapando, hay que estar más presente en la tecnología, tenemos que ser prosumidores. El prosumidor entendemos por, al mismo tiempo, consumidor y productor de la tecnología. Es una actitud crítica porque tenemos que conocerla. Resulta que son los del MIT los que entendieron al final las críticas, las filosofías buenas vienen de los que son muy expertos en la tecnología, entonces tenemos que conocerla para poderla criticar, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que estar más presentes, ¿no? Tenemos que estar en internet y tal y tal. Entonces, son actitudes críticas, pero también son muy tecnológicas, ¿no? Y bueno, decir, bueno, pues esto me está atrapando, podemos decir cualquier cosa, ¿no? También es una actitud crítica. Y de utilizarlo mucho, Entonces, que las personas que también utilizan mucho la tecnología no quiere decir que sean acríticos, sino que a veces son muy críticos con la tecnología, ¿no? Precisamente la actitud más acrítica es cuando no la estás utilizando por lo menos demasiado, ¿no? No te surge una actitud de mucho bagaje intelectual, ¿no? Es por donde más nos movemos, ya está. No es mucho. Vale, y ahora, unas conclusiones. Bueno, pues en las conclusiones siempre se revisan las hipótesis, ¿no? Entonces, quizás la que gusta mucho es la hipótesis 3, ¿no? El aspecto positivo principalmente reconocido de estas tecnologías es el potencial de amplificación, difusión de ideas, discursos, mensajes y comunicaciones políticas, ya sea a través de páginas web, redes sociales, etcétera, ¿no? La hipótesis 1. Casi todos los activistas consideran Internet y las redes sociales como importantes herramientas a su disposición, verificando así la hipótesis de la inercia social. Hipótesis 4. La profesión sí parece como posición discursiva, ¿no? O sea, que el que yo use la tecnología o no también depende de mi profesión, ¿no? Que en profesión o que tengamos más actitud crítica o más conocimiento de la tecnología, ¿no? Entonces, la profesión depende. O sea, no es lo mismo la persona que se tira 8 horas en el bar hablando con personas que también utilizan la tecnología, pero igual pues, a nivel de redes sociales, no sé qué, no sé cuántos, un poquillo, pues unos, no sé, una hora al día como muchísimo, ¿no? En el peor de los casos. O el ingeniero que está ahí todo el día programando, ¿no? Entonces, la profesión sí es determinante a cómo utilizar la tecnología, ¿no? O sea, sí es una posición discursiva, sí nos importa, ¿no? Sí nos importa para entender el tema, ¿no? Eh, y la hipótesis 2 sí es para activistas, ¿no? Si bien solo las personas del movimiento activista hacen referencia a estas cuestiones cuando se les pregunta por herramientas tecnológicas que han adoptado por militancia política, ¿no? Esto enlaza con la hipótesis 2 de que aquellos que reciben más regalos del software libre son los que más regalos quieren dar, ¿no? La reciprocidad, ¿no? O sea que la reciprocidad es verdadera para los activistas, ¿no? O sea, para las personas que entienden la tecnología, ¿no? Que saben programar un poco y que además tienen una idea, pues eso, de posicionamiento político, ¿no? Con respecto a los movimientos sociales a favor, ¿no?
Bueno, pues muy agradecido. Esto aquí se acaban las slides.